Hola mis amigos, mi nombre es Delfín Campuzano Jiménez. Un placer estar con todos ustedes de nuevo en este su canal, su grupo Creciendo con Películas. En el día de hoy vamos a hablar de tres películas, como son Los Hombres de la Compañía, El Curandero o El Doctor y Solo. En Los Hombres de la Compañía, que es una película basada en el crack bursátil de 2008 en Estados Unidos, donde hubo la quiebra de los grandes bancos y compañía, nos retrata las vivencias de los altos ejecutivos que fueron despedidos de sus trabajos, cómo muchos de ellos no se adaptaron a su nueva situación económica. Otros fluyeron con la vida, como es el caso del personaje que hace Ben Affleck. Pero hubo otros que se resistieron, que personas que viven del qué dirán, con el ego disparado, y no soportaron vivir una vida diferente a la gran vida que vivían, llegando incluso uno de ellos a suicidarse. El ego es una de las partes del ser humano que más nos benefician y a la vez nos hacen daño. Es una parte nuestra que debemos tener balanceada, porque es la única manera de lograr la felicidad, la estabilidad y todas esas cosas que buscamos los seres humanos. Pero lamentablemente cuando tenemos poder, ese mismo poder nos daña. Llegamos a creernos pequeños dioses y no queremos volver a donde estábamos. Es el momento donde más humildad se necesita. Y en la película yo aprendí que todo pasa por algo, porque el gran aprendizaje de la película es aprender a soltar los miedos, que es una de las cosas que no nos deja avanzar en la vida. Como dice el personaje representado por Ben Affleck al final de la película, trabajemos y echemos hacia adelante, porque ¿qué es lo más malo que puede pasar? Que nos cancelen. Pero ya él no habla desde esa base de que él vivió esa experiencia de ser un alto ejecutivo con salario de lujo a tener que ser un ayudante de barista. Por eso digo que todo pasa por algo y las cosas que vemos como dolorosas no son más que aprendizaje. Porque como dice la sabiduría, el que no aprende por conciencia, aprende por dolor. La película El Curandero, que es una película polaca, El Doctor, nos habla de un médico, de esos médicos verdaderos, médicos por vocación de servicio, con una excelente posición económica, que era todo un dar. Te pasa por una situación familiar no muy buena y termina siendo asaltado y golpeado, lo que le produce una amnesia, y va a parar a un lugar donde no hay médicos, existen muy pocos médicos y son de la clase alta. Entonces él, aunque tiene amnesia, en su conciencia él tiene su conocimiento de doctor y tiene ese conocimiento de dar que el primer caso que se presenta donde se necesita un médico, él se ofrece y empieza a buscar solución, y llega un momento que tiene tantos pacientes como personas que lo admiran, personas, muchas mujeres enamoradas de él, y en esa amnesia sale ese dar. Cuando el dar es interno, verdadero, a él le sale. Pero miren las contradicciones de la vida. Los científicos, la sociedad no acepta que una persona que no tenga un título pueda ejercer la profesión que dice ese título. Y a veces hay personas empíricas que lo hacen mejor. O sea, no es que yo esté a favor de que se le dé rienda suelta a todas esas personas que son prácticos, como decimos. Pero hay casos excepcionales, y más en ese caso, donde prácticamente solo había un médico.
y aún así a él lo iban a condenar por ejercer la medicina sin ser médico, porque nadie lo conocía y nadie sabía, y la única persona que podría atestiguar y salvarlo no le convenía hablar, porque el puesto que el doctor tenía, él lo había asumido porque había sido su sueño, aunque él sabía que el otro médico se lo merecía mejor que él. Entonces, ese mismo dar y la ley de causa y efecto de acción, reacción, dar, recibir, hizo que al final todo se aclarara. Él pudo recuperar a su hija, pudo recuperar su posición y pudo recuperar su memoria al final. Como yo digo, debemos dar a los demás, porque como todos somos unos, cuando le damos a los demás, realmente nos estamos dando a nosotros mismos. Por último, la película Solo, que es una película española de un surfista que cae por un precipicio y dura de 48 a 72 horas adolorido y perdido en el inmenso mar. Pero esa soledad cambia su vida, porque era una persona hipócrita, era una persona egoísta, y en esa soledad él se da cuenta de lo mal que iba su vida, de los errores que estaba cometiendo. Y el aprendizaje en esa película es que la soledad en sí no es mala, aunque hay dos tipos de soledad. Hay estar solo y sentirse solo. Estar solo es bueno, porque es una oportunidad de reflexionar, de analizar nuestras vidas, ver dónde estamos fallando. Pero sentirse solo no es bueno. Las personas que se sienten solos son los que buscan una pareja por desesperación, por no estar solo. No le importa que estén enamorados o no lo estén. Y lo hemos visto en todos los estratos sociales, en la clase pobre, en la clase rica, en la clase artística, principalmente, que vemos que se buscan entre famosos, y luego vemos los desastres de matrimonio, todos los divorcios que hay. Por mi propia experiencia de estar solo, para mí ha sido una gran riqueza, y los aprendizajes que yo he obtenido es una grandeza enorme. Eso ha cambiado mi vida. No quiero en ningún momento que entiendan, estoy diciendo que el matrimonio es malo. No, el matrimonio es bueno y es la base de la sociedad. Pero como todo es como debe ser, hay suficiente matrimonio para que la raza siga existiendo. Pero realmente en la soledad hay mucho aprendizaje, porque es una gran oportunidad de reflexionar. Como lo dice el personaje de Álvaro, al final de la película, cuando está en el hospital, después que lo rescatan, yo estuve solo y sobreviví. Y hay personas que creen que si están solos no pueden sobrevivir. Se puede estar solo y sobrevivir, a menos que usted, estando solo, empiece a sentirse solo, que como le dije, no es una parte buena. Se puede estar solo y sentirse solo por el momento, pero luego si estamos conscientes, podemos volver a estar solos, que es un estado de gracia, un estado donde, como dije, tenemos muchos aprendizajes y podemos ir transformando nuestra vida. Esos son mis aprendizajes de esas tres importantes películas. Vi las películas, las tres, interesantes. Vi ahí la del a 1 millón, a 1 milla de algo así, que se llama, la del astronauta. A 1 millón de millas. Sí, a 1 millón de millas. Vi ahora, acababa de ver que él hace conferencia en TED, sus conferencias en TED de la vida real. Ah, no sabía. Sí, lo busqué en YouTube. Y una de las cosas, así que, o sea, que las películas le hacen adaptaciones para que sean más vendibles, comerciales, aunque sean de la vida real.
Sí. Cuando él le dio la fórmula de los 5 pasos, las recetas, no fue en la plena cosecha, sino que fue un día que él le dijo que él quería ser astronauta, que él quería ir a la luna. Él no sabía qué era lo que quería todavía. O sea, ahí fue que él le dijo todo lo que tenía que hacer y como que lo programó. Eso es lo que dice, que su papá lo programó mentalmente. Okay. Vi también la película de El surfista, esa la vi yo ayer. Y como era de la vida real, también me puse a buscarla. Y él tiene un canal de superación personal. Entonces, después que yo vi la película, fue que entendí algunos puntos que él explica. Por ejemplo, a ver que lo anoté. Él explica que una de las cosas que lo logró a él a resistir fue que él aceptó. Porque muchas veces nos dedicamos a pelear. Y esa pelea no nos deja, o sea, él se rindió. Que él como que se tiró al mar, hay una escena que él baja y cae al fondo, y ahí es que le dicen, si tú quieres hacer todo eso, vive. Y comienza a nadar para arriba. Y después que aceptó y se rindió, afrontó. Y luego comenzó a observar qué había. Y cuando él observó, que miró todo lo que tenía a su panorama, todo lo que tenía a su alrededor, fue que comprendió que tenía que entrarse al mar nuevamente. Y ahí fue que lo rescataron. Entonces, que el miedo siempre va a estar, pero una de las cosas que él entendió fue negociar con el miedo, igual que negociar con el ego, que la gente habla mucho de saca tu ego, pero si el ego va a estar ahí. Sí. Y lo único que él se prometió fue a sí mismo, que nada más que él siempre iba a estar consigo mismo. Okay. Que no iba a estar solo, sino que iba a estar con él. Más nada, él no se prometió más nada, ni que iba a ser mejor, sino que iba a estar con él siempre. Se iba a acompañar del mismo. Y eso, a ver, que como él estaba tan dado, tan desbaratado, tan desmañicado, él se pudo ver desde afuera todo lo que él tenía y pudo hacer un juicio más objetivo de sí mismo, porque el dolor lo llevó a la reflexión. Sí. Que él mismo confesaba en el hospital que estuvo solo y sobrevivió. Sí. Él tiene ya un canal, él vive de eso realmente, de su historia. Okay. Que yo hablaba de eso cuando en la crítica que escribí. No, yo no lo he puesto todavía. Que mucha gente tiene miedo de quedarse solo porque creen como que van a morir o la vida se me va a hacer muy imposible, pero yo que viví esa experiencia y tú que la has vivido también, sabemos que no, es al contrario, tú reflexionas muchísimo. Sí. Cuando estás solo. Si la gente le tiene, y entonces con ese miedo a la soledad lo que buscan es una mala compañía. Hay una frase de Oscar Wilde que le dice, como que dice, no me prive de mi soledad con tu mala compañía. Yeah, okay, sí. Entonces mucha gente cae en ese error de buscar una mala compañía por no aprender a estar solo, no disfrutarse a sí mismo. Del astronauta, ¿qué tú piensas del papel de la esposa de él? La esposa para mí fue su gran maestra, porque, por ejemplo, su papá fue el primero que le dio los pasos. Pero él en el fondo, después que hizo el segundo paso, se quedó ahí. Sí. Se quedó ahí y como que intentó y no quiso. Entonces, en el momento que ella encontró las cartas, que le preguntó que cómo va a ser posible, que por qué él no se lo dijo. O sea, que le reclamó. Y él como que no supo decir nada. Ahí me acordó de las relaciones de pareja actual, que la gente entiende que tener una pareja en su casa es tener el enemigo, porque le oculta cosas, tiene que hacer cosas escondidas de la mujer. Sí. Esa es la vida normal, la pareja. Ay, que la mujer mía no se entere, que esto. O la mujer igual, que vive escondiendo cosas del marido. Eso es lo que pasa en la pareja. Yo no he visto una pareja que no la escondan al otro. Pero al final, ella le hizo la reflexión. O sea, ella le dijo, incluso esa frase yo la anoté, porque ella le dijo, ¿qué tienen ellos? Tú no. Como que no me obligue a ser el tipo de mujer. Aquí me niego a ser la esposa desconsiderada y molesta. O sea, ahí en el fondo entendí de que realmente tú recibes lo que tú buscas. Él fue
que llevó a esa esposa a que le peleara, porque ella se sintió enojada esperando. Y aún así, ella fue que lo orientó y le dijo, ¿para qué tú quieres hacer eso? En un momento le dijo, ¿qué tú estás viendo de las otras gente que hacen que tú no tienes? Sí. Vamos a hacer esto. Y ahí lo llevó a llevar el tercer paso, a que se hiciera piloto, a que se hiciera bus. Le dijo, ¿por qué? Dime, ¿por qué? Y lo llevó a seguir pensando de por qué él quería ser astronauta. ¿No? Y ella inclusive sacrificó parte de sus metas para poder... El restaurante, sí, el dinero, para que él pudiera hacer eso. Que lo apoyó bastante y quedarse sola. En el momento que le llegó la carta, en la escena ejemplificaron que ella se quedó así paniqueada, como que no sabía qué hacer, pero era asimilando de que a veces la gente desea cosas o apoya cosas que no sabe el impacto que va a tener en su vida. Sí. Yo me imagino que en ese momento ya pensó, yo con estos 5 muchachos, porque tenía una en la barriga 4 días, voy a este hombre viajando. Que eso era lo que yo voy a hacer. Fíjate, una noche desesperada sacando la basura, se rompió la punta y lo soltó todo. Sí, entonces así mismo pasó con ella. El éxito del esposo implicaba que ella se quedara sola con los hijos, que abandonara el hogar. Esas metas así son un poquito difíciles. Entonces, una gente, por eso hay muchas parejas que son disfuncionales en hogares donde tienen parejas que son muy, o sea, son duros, especialistas, grandes genios, grandes científicos, no solo siempre, puede que no es fácil que lo toleren. No. Ah, mira, el doctor, ahí también está la película del doctor al principio, cuando él llegaba, que encontraba a la mujer dando grito en la cama, él le decía, discúlpame, que no te pude hacer feliz, porque él vivía trabajando el día entero. Sí. Es lo que pasa. Mira, a propósito, te invito, si no la has visto, que vea una película nueva en Netflix que se llama Juego Limpio. ¿Juego? Limpio. Juego limpio, no lo he visto. Es interesante. Vamos a anotarla para buscarla ahora y ponerla en lista. En inglés, Fire Play. Pero está en español. Cuando yo lo busqué, salió en español el título. No, y Netflix tiene la peculiaridad de que aunque el título esté en inglés, tú lo pones en español y aparece. Ya aparece. Yo tengo la otra plataforma que yo tengo que ponerlo en inglés obligatorio. Ya. Si no lo pongo en inglés, no lo encuentro. Aunque esté en español, tengo que buscarlo el título en inglés. Ya. Entrando al doctor también, el doctor, yo comenté que realmente tiene muchas situaciones sociales y en la época también, porque eso fue como a finales de los 30, como hasta los 80. Y en esa época estaban todas esas situaciones. Es una novela polaca que la hicieron película, una novela escrita que habla... El curandero, tú dices. Sí, esa misma. Forbidden Love, como lo pusieron en Amor Olvidado, que le traducieron de que el curandero. El caso está que, aunque digan de que el curandero refleja lo que es la devoción, pero hay que ver las realidades. Yo aprendí en una clase de teología con un padre jesuita. A mí los jesuitas me encantan porque los jesuitas son muy espirituales. Y una de las cosas que él decía al inicio, que para uno poder entender e interpretar la Biblia, que yo le he aplicado todo, hay que ver 3 cosas. La historia. Si usted no sabe en qué historia dijeron esa frase, no la va a entender, porque hay que ver qué estaba pasando en ese momento para entenderla. Los conocimientos que usted tenga y el contexto de vida que tú tengas. Entonces, el doctor era rico, Sí. millonario, o sea, a él se le importaba trabajar, y aún siendo rico millonario, ¿dónde él trabajaba? En una clínica de gente rica. Sí, sí. En una clínica, y eso pasaba antes. Todavía hay países que si tú no tienes una buena clase social, como aquí todo el mundo tiene acceso a la educación. Eso es una ventaja que tiene este país que la gente no lo entiende. O sea, todo el mundo puede ir a la universidad, aunque hayan tanto nivel de analfabeto, pero no se le niega la educación ni la universidad a nadie. La UAS es accesible para todos. O sea, todo el que se inscriba a la UAS entra, aunque no tenga nivel académico. A la historia del siglo de los siglos, el que era médico, después comenzó la medicina, era rico. O hubiera llegado al rey, protegido de los reyes. Inclusive aquí se usaba que el médico iba a tu casa en una bicicleta. En todos lados la medicina era de cabecera, por eso que le dicen médico de cabecera, porque iban directamente a la casa, porque era un médico general. Pero ese médico
le cubrían todo y le exoneraban todo, porque lo protegían. Entonces, en tiempo de guerra era protegido porque era el médico, igual que las enfermeras, no eran amenazados y le daban todo, transporte, casa, sí, todo eso era cubierto. Y por lo general eran descendientes de familia de algún título, de alguna jerarquía. Es que aquí, por ejemplo, en el país no había escuela de medicina. No había, la única universidad que estaba antes era la UAS. El primer médico de Bonao tuvo que irse a Francia a estudiar, el doctor Columna. Esos médicos viejos todos son egresados del extranjero. Entonces, para irse al extranjero se necesitaba dinero o una beca que el gobierno le diera. Y para conseguir una beca también era mucho lo que había que guamear. Sí. Igual las especialidades. Los primeros especialistas, por eso había tanto médico empírico, porque no habían especialidades aquí. O sea, los primeros especialistas que llegaron al país vinieron de fuera. Esa gente eran hijos de ricos. Sí, fíjate que hay muchos hospitales con nombre de extranjero y cosas así. Claro, por ejemplo, Robert Rick, que era oftalmólogo en esa época, y también era, porque era de los Rick que vinieron de la invasión americana, que se quedaron aquí, pero tenían cierto, o sea, que con toda la llegada de toda esa gente se quedaron algunos colonos y esa gente que eran de la corona. De solo. Mira, él habla mucho también en sus videos de comentario de las emociones. Él dice que él resistió porque se rindió y le dio espacio a las emociones, o sea, aceptó las emociones, que a veces nos trancamos con esas emociones y no las dejamos sentir, que es el mismo proceso que hacemos en la mayoría de esos seminarios, es dejar que las cosas fluyan y salgan para poder soltar. Que fue, y él habla mucho de eso. Vi el video que yo vi era de pandemia, y él comparaba que se sentía, o sea, que la pandemia realmente fue una presión bastante fuerte. Sí. En el 2020 al principio, entonces mucha gente dice que él revivió todas esas emociones que él sintió cuando estaba ahí con eso de la pandemia, pero que ya tenía herramientas para afrontarla. Con esto mismo me voy otra vez al astronauta y la reflexión que le dio la que falleció cuando se iba de misión, que era cuando él venía de haber volado el avión y que casi se lleva el otro, y que en el agua tuvieron que sacarlo y como que no estaba rindiendo igual que los compañeros. Y que ella le dijo que todas esas experiencias vividas eran aprendizaje y que él la iba a utilizar para después. Sí. Y le iban a servir. Que mira cómo son las cosas. Si a él lo hubiesen asignado en el viaje anterior, hubiese muerto. Todo pasa por algo. Ella algo parecido le dijo a la muchacha, que eso mismo. Déjame ver qué más. Ya el doctor me dio mucha peculiaridad, cómo él sabía que aparte de que él se acordaba de cosas, también él sabía que salió a buscar algo. Él salió, cuando lo atacaron, él salió a buscar a su familia. Sí. Cada vez que le preguntaban, él no se acordaba qué, pero él sabía que estaba buscando algo. En el fondo, él tenía la esencia. Yo estoy buscando, pero no sé qué estoy buscando. Por eso es que se llama amor olvidado, porque cuando él ve a la niña, es que él se da cuenta de que eso es lo que buscaba su hija. Sí, que la cantidad decía eso, que la sangre llama, porque él notó algo cuando la vio por primera vez en ella. Notó algo. Y yo decía eso, que él era servicial, contrario al amigo, que lo que buscaba era la gloria y la fama. La envidia, el ego, esas envidias son así, porque a veces la gente le compra el éxito ajeno y entiende que va a lograr lo mismo que tiene esa persona, pero no entiende que ese proceso es distinto al que él está viviendo. En el 2008, cuando quebraron la grande compañía y los bancos en Estados Unidos, todos esos ejecutivos que tenían a taller privado los mandan para su casa. Es bien interesante. Déjame ver si porque la ahorita o sea que a mí se me olvida. En Netflix está con el nombre de... Ay, sí, yo lo vi claro. Que está con Ben Affleck, sí, claro. Company Man, sí. Me gustó mucho esa. Yo creo que la discutimos esa. Que yo recuerdo, la última que discutimos fue El pianista. Pero sí, yo vi esa de Ben Affleck, me gustó mucho.
Porque fíjate como él, que vivía criticando a su cuñado, creo que era, terminó siendo empleado albañil o carpintero de su cuñado. Del cuñado. Y esa vivencia que él tuvo fue que lo llevó a la frase final, cuando él le dio la charla, que le dijo, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Sí, que me digan que no. Y ya yo pasé por eso. Sí, no, sí, yo la vi esa, la vi. Mira lo que estábamos hablando, hay gente que no acepta bajar de esa escala. De repente como hubo uno que se suicidó, el que puso el carro con el monóxido de carbono. Sí, hay gente que no podía cubrir los gastos de su familia, que estaba acostumbrada, la señora, a irse con las amigas de vacaciones. Sí, hay gente que no acepta eso. Sí, mírala aquí, lo tengo aquí, Company Man, sí, la vi. Esa me llamó mucho la atención. A mí me gustó mucho el hecho de que él llegó con su ego al inicio, de que él, no, yo voy a conseguir trabajo de una vez. Sí. Y no quería ni bajarse de la casa, y que la mujer le diga al inicio, vamos a cambiar, no vamos a vender, él no quería nada de eso, hasta que lo tuvo que hacer forzado, entonces le tocó con dolor despedirse. Todo eso. Que no aprende por conciencia, aprende por dolor. Por dolor, sí. Hasta su carro que amaba tanto, tuvo que vender. Tuvo que despedirse. Es bien interesante esa película. De que a veces no son los hijos. Ahí viene el show de los padres y los hijos. De que sí los hijos siguen los sueños de los padres. Ese punto también se trató muy importante, que el papá siempre le reclamaba a él que dejó de trabajar en Estados Unidos, se quedó en un solo lado para que él estudiara. Y siempre se lo recalcaba, y se lo reprochaba. O sea, los papás siempre son especialistas en decir, yo me sacrifiqué por ti, y hice todo para que tú estudiaras, yo te di el cuerpo que tú tienes. Es verdad que los papás no tienen un manual, pero como que se pasan. Sí. Se pasan. Ellos dicen, no, porque si tú no eres padre, no lo entiendes. Es una cosa terrible. Y ponen a los hijos a competir. Sí, tienen favorito, aunque digan que no, tienen favorito. Sí. Pues está bien, gracias por tu apoyo. Pues nos vemos. Ok, un placer. Pase buena noche. Igualmente, que duerma bien. Gracias igual.